Compañeros, buenos días. ¿Nos escucháis? Hola, buenos días. Estamos haciendo pruebas de sonido. ¿Nos escucháis? Por aquí, vale. Venga, vamos a ver con los micros de la mesa, ¿vale? Buenos días. Entra el sonido... ¡Ay! Perdón. Entra el sonido, Héctor. Vale. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Comparecemos hoy ante los medios de comunicación para presentar el Plan del Cooperativismo Agroalimentario 2021-2025, que tiene como objetivo reforzar y definir los grandes ejes de actuación necesarios para alcanzar un nuevo modelo de cooperativismo agroalimentario más competitivo. Me acompaña Ángel Pacheco, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, donde las propias cooperativas, la administración pública y las entidades privadas vamos a ir de la mano para potenciar uno de los valores más importantes que tenemos en Extremadura. Esas cooperativas son santo y seña de nuestra región, que con una economía social fijan la población en el territorio, permitiendo que nuestros pequeños pueblos sigan vivos. El reto demográfico, agendado en las políticas públicas de la Junta de Extremadura, por el que trabajamos, pivota sobre el empleo. Y ese empleo en nuestra región tiene rostro agrario y, más concretamente, cooperativo.
convencidas que el mundo cooperativo fija población en ese medio rural y ayuda al desarrollo de nuestros pueblos, vertebrando el territorio. El cooperativismo es esencial para la industria agroalimentaria de nuestra región. Esta crisis sanitaria, la del COVID-19, ha sacado a la luz aún más la necesidad de contar con la adaptación a los cambios en la forma de consumo, a la exigencia de calidad en los productos, que somos líderes, a la forma de comercialización. Tenemos nuestros nuevos modelos de venta online y el decreto de venta directa que saldrá a la luz a lo largo de esta semana. Y, sobre todo, la puesta en valor de un producto de proximidad. Pero tenemos que avanzar para mejorar el desarrollo con una apuesta clara por la modernización, por el crecimiento económico, por el compromiso con el territorio fundamental de las zonas rurales y, sobre todo, por la mejora en la producción de alimentos de calidad. El plan de actuación que estamos presentando va a tener en cuenta la nueva definición de misión, visión y valores del cooperativismo agroalimentario extremeño. Un cooperativismo con una misión clara: ofrecer a la sociedad productos de calidad y seguridad acreditada, adaptados a las necesidades de forma sostenible, económica, social y medioambientalmente, ayudando así a rentabilizar las explotaciones agrarias de los socios y socias de las cooperativas. Para la ejecución de este plan, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio cuenta con medidas que ya están en marcha, medidas directas de la Dirección General de Cooperativas y Economía Social por más de 2.400.000 euros, pero que es un plan que se aplica transversalmente en la Consejería de Agricultura y en el resto de consejerías de la Junta de Extremadura. Este nuevo plan está conformado por 32 medidas agrupadas en 5 ejes fundamentales. En el primero, sostenibilidad económica. Pivota sobre una potente línea de integración cooperativas dotada con 500.000 euros y, además, con un apoyo a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, con un presupuesto mayor en este año 2021 de la Consejería. También, de los 22 grupos operativos agroalimentarios, 14 están formados por socios cooperativistas. De los 5 grupos operativos forestales aprobados recientemente, 1, el de la castaña, tiene cooperativas. Por otro lado, los grupos de acción local en el territorio rural de esta región han aprobado 137 expedientes de cooperativas, con una inversión de más de 11 millones de euros y una subvención directa de más de 3,5 millones de euros. El segundo eje gira en torno a la sostenibilidad social, a través del refuerzo de iniciativas como la incorporación de jóvenes agricultores y agricultoras al mundo rural, a nuestra empresa agraria. Este año, en el año 2021, la Consejería de Agricultura, a través de la Dirección General de la PAC, volverá a convocar una nueva línea por 20 millones de euros. Otros 2 ejes giran en torno a la sostenibilidad ambiental, fundamental en este nuevo modelo de la futura PAC post-23, y la transformación digital, la digitalización, factor clave para que las cooperativas se adapten a las nuevas realidades del desarrollo y comercio. 2 acciones fundamentales. La primera, la digitalización del archivo de cooperativas de la Dirección General. Segunda, incentivos agroindustriales en esta convocatoria del año 2021 con 25 millones de euros con cargo a los nuevos fondos de Next Generation para FEADER, vinculado mucho a la digitalización del sector agroalimentario. El último de los ejes pivota sobre la relación público-administrativa del cooperativismo agroalimentario, de la contratación de las cooperativas. Para eso, 2 líneas fundamentales. Una, la del SEXPE, con 1,9 millones de euros de la Consejería de Educación y Empleo. 2, 1,2 millones de euros de la Dirección General de Cooperativas. Extremadura cuenta además con cooperativas pioneras en la economía circular, que aprovechan sus productos de otras empresas cooperativas para darles un nuevo uso y obtener el compost con el que retomar al suelo sus nutrientes o cogenerar electricidad. Cooperativas que han apostado por la biodiversidad de cultivos y por la ganadería ecológica, otras que utilizan biomasa en las calderas de secado y tienen instaurado el ahorro energético en sus procesos productivos. En estos términos son en los que van la línea por la que apuesta Bruselas, la arquitectura verde, los ecoesquemas. Extremadura tiene futuro y allí, y para eso vamos a incidir,
lo tenemos claro y lo más importante es que el sector lo tiene claro. Aceite de oliva, aceituna de mesa, arroz, cultivos herbáceos, frutas, hortalizas, piensos, ovino, caprino, suministros, tabaco, vino. Estos productos en las manos de nuestras y nuestros profesionales del campo deben ser la punta de lanza de la economía de Extremadura. Y para que todo vaya rodado, nuestras cooperativas deben ser mejores y más fuertes y, sobre todo, unidas. Nuestras mujeres del campo, nuestros hombres y, más que nadie, nuestros jóvenes y nuestras chicas jóvenes merecen encontrarse ante opciones reales de empleo y para ello vamos a trabajar junto a cooperativas agroalimentarias, a todo el sector cooperativo de esta región y para eso es para lo que presentamos este Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario 2021-2025. Le paso la palabra al presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Pacheco. Muchas gracias, consejera. Buenos días y gracias por acompañarnos en este acto de presentación del Plan Estratégico del Cooperativismo Extremeño. Para contextualizar un poco el tema, me gustaría dar un dato que el otro día nos trasladaron los compañeros del BBVA de la economía nacional y de la economía extremeña. La economía extremeña ha caído en el 2020 un 9,2% en el PIB, a diferencia del resto del país, que ha caído un 11%. Y nos comentaban que eran fundamentalmente por dos cosas. La primera, por el menor impacto en Extremadura del turismo internacional, pero sobre todo por el excelente comportamiento del sector agroalimentario en la región. Eso creo que es, una vez más, poner en valor la importancia que tiene el sector agroalimentario en Extremadura, donde las cooperativas tenemos un papel determinante en este sector. Creo que hemos sido importantes durante toda la pandemia, lo éramos antes y, sobre todo, creemos que vamos a ser clave para el futuro de nuestra región. Presentamos un plan que, como bien comentaba la consejera, hecho por las cooperativas y para las cooperativas, en el que todos los demás agentes, primero la Administración, por supuesto, también la universidad, centro tecnológico, toda la parte privada, nos tiene que ayudar y colaborar con nosotros para desarrollarlo. Entendemos que ese es el camino. Pero, sobre todo, es un plan que hemos trabajado profundamente en Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura. Es un plan donde hemos estudiado perfectamente todas nuestras debilidades, nuestras amenazas, pero, lógicamente, también nuestras oportunidades y nuestras fortalezas. Es un plan en el que han intervenido prácticamente todos nuestros técnicos de cooperativas agroalimentarias, pero también dirigentes y técnicos de las cooperativas más representativas de Extremadura. Un plan que conoce perfectamente nuestro sistema cooperativo, de dónde venimos. Hemos analizado perfectamente en los últimos tiempos el presente y, sobre todo, el futuro. Un plan que, como digo, bien analizado, hemos tenido claro, como bien dice la consejera, cuáles deben ser los ejes fundamentales para trabajar en el futuro. Bien lo comenta ella. Primero y sobre todo, sostenibilidad económica. Si nuestras explotaciones no son rentables, es muy difícil que podamos continuar haciendo nuestra labor. Esa sostenibilidad económica conlleva siempre una sostenibilidad ambiental y una sostenibilidad social. Ambientalmente creo que hemos demostrado desde los años 90 una adaptabilidad extraordinaria a los nuevos requisitos y a las nuevas exigencias. Nuestras explotaciones, tanto agrícolas y ganaderas, cada día están mucho más en este camino. Estamos reduciendo fitosanitarios en todo el sentido que podemos. La reducción de antibióticos en nuestras cabañas ganaderas es toda una realidad y yo creo que es una apuesta por el futuro en que Cooperativas va a estar encabezando la posición de sus socios. Por otra parte, sin sostenibilidad económica y ambiental no hay sostenibilidad social, bien lo comenta la consejera. Tenemos la grandísima suerte de estar distribuidos por todo el territorio regional. Creo que hacemos una labor social en nuestro territorio rural imprescindible y que tenemos que seguir manteniendo. Está claro que otro de los objetivos claros que tenemos es la incorporación de la mujer a los cargos de dirección de los consejos rectores de nuestras cooperativas. Venimos trabajando en ello, hemos avanzado bastante en los últimos años, menos de lo que nos gustaría, pero creemos que tenemos que seguir en esa dirección y, sobre todo, el relevo generacional. Para nosotros es básico. Si queremos futuro, tenemos que garantizar el relevo de nuestras explotaciones. Es verdad que, según sectores, tenemos nuestros agricultores y nuestros ganaderos con un nivel muy envejecido, pero también es verdad, como bien ha comentado la consejera, que últimamente el acceso a nuestras explotaciones de jóvenes está siendo cada vez mayor.
Eso también nos lleva al futuro, y el futuro pasa por la digitalización. Tenemos una oportunidad única con los planes de recuperación y resiliencia para apuntarnos a esta nueva necesidad que tenemos que tener tanto en las explotaciones de nuestros agricultores y ganaderos como en nuestras cooperativas. Es una oportunidad que no dejamos poder pasar y tenemos que apuntarnos a ella. Y, por supuesto, todo esto no tiene ningún sentido y solo se basa en la dimensión. Necesitamos seguir trabajando en la integración cooperativa. Es verdad que en los últimos años se están dando pasos importantes en temas de integración, no los deseados, pero sí muy importantes, y sobre todo estamos comprobando cómo nuestras cooperativas están haciendo acuerdos de colaboración entre ellas para competir en mercados cada día más duros y más difíciles y, lógicamente, para afrontar nuevas inversiones y la realidad que merece el campo extremeño. Necesitamos tener entidades cada día más fuertes y, sobre todo, más competitivas. Yo creo que es un plan ambicioso. Aquí está, lo tenemos para trabajar para el futuro y, sobre todo, pues nos llena mucho de orgullo el poder haber contribuido por primera vez a hacer un plan del cooperativismo para Extremadura. Es decir, siempre me gusta utilizar una frase de Cicerón. Nunca hay buen viento para el navegante que no sabe dónde va. Las cooperativas creemos que hemos marcado el plan de futuro. No sabemos qué nos encontraremos en el futuro, pero sí al menos sabemos en qué dirección tenemos que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Abrimos turno de preguntas para los compañeros que nos siguen a través de videoconferencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, que levante la mano y le damos paso. Gracias. Juan Carlos Blasco, de Canal Extremadura Radio. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Supongo que sí, ¿no? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Juan Carlos, se te escucha bien. Gracias. Vale. Ya han comentado que lo deseable sería pues aumentar en músculo, pero siempre se ha dicho que el cooperativo extremeño adolece de un mal endémico, que es la excesiva atomización, que incluso en muchos municipios hay una o varias cooperativas, no sé si llamarlas redundantes. Este plan que ustedes presentan sería, digamos, el primer paso para, digamos, Bueno, sin problema. Bien, yo creo que sí. Está claro que una de nuestras debilidades precisamente es la atomización. En eso estamos trabajando y venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Pero creo que es una realidad que va cambiando. Nunca hemos tenido un sistema cooperativo más fuerte en Extremadura que el que tenemos actualmente. Nunca nuestras cooperativas han facturado más que están facturando ahora mismo. Es decir, el crecimiento que estamos produciendo en las cooperativas, primero por la unión de algunas cooperativas entre sí, por colaboración entre ellas y por la integración de muchos socios nuevos dentro de nuestras propias cooperativas. Entendemos que ahora mismo el momento que está pasando el cooperativismo extremeño es ideal. Dependiendo de los años, somos la sexta o la séptima federación nacional. Tenemos una potencialidad tremenda y, lógicamente, tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Pero bueno, ahí también nos encontramos con otra, y lo he comentado y lo sabéis en cientos de ocasiones que hemos tenido la oportunidad. Tenemos otra de nuestras amenazas, y otra de nuestras amenazas es los personalismos. Es decir, no somos capaces de que alguna gente entienda todavía que para trabajar por nuestros agricultores y ganaderos hay que ser generoso y ceder parte de nuestra autonomía en función de los demás. Y yo creo que ese camino cada vez es más fácil recorrerlo y en el camino estamos. Otra cosa es que lo consigamos en el tiempo que fuera deseable. Pero yo no tengo ninguna duda de que el cooperativismo extremeño se va a seguir fortaleciendo en el tiempo. Me gustaría añadir solo un par de cosas a lo que ha dicho el presidente de Cooperativas. Viña Oliva, Acopaex, EA Group, CASAT, 4 cooperativas dentro de las 100 primeras a nivel nacional. A ellas les sumamos otras 6 para estar en las 10 primeras entre las cooperativas nacionales. Como bien ha dicho Ángel, somos la 6ª región en cooperativismo agroalimentario. Otra medida, decreto de entidades asociativas prioritarias, publicado en el Diario Oficial de Extremadura a información pública, solicitado por el sector. ¿Para qué? Para la integración vertical y horizontal. Esas son medidas claras precisamente para luchar contra esa atomización que tú comentabas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Óscar Bailador, de Radio Nacional.
Sí, respecto a la integración, yo, tenía una pregunta y es, ahora mismo hay muchas opciones de futuro de cara, o se mira mucho al futuro con esos fondos de la Unión Europea, fondos que lógicamente van a ir más allá de una región. Se están hablando de proyectos que sean suprarregionales e incluso supranacionales. En ese sentido, ¿cómo están preparando las cooperativas extremeñas participar con otras de otras regiones, incluso de otros países, para acceder a esos fondos? Y también le quería preguntar a la consejera respecto al decreto de venta directa que ha dicho que se publicará esta semana, recordar un poco cuáles son los cambios que va a introducir de cara a esa venta al consumidor. Gracias. Pues por una parte, comunicaros que ya tenemos cooperativas con acuerdos cooperativos con otras comunidades autónomas. Tenemos varias cooperativas con acuerdos suprarregionales, trabajando conjuntamente. Tenemos cooperativas de segundo grado que están integradas por cooperativas de Extremadura y de otras comunidades autónomas e incluso con socios en el país vecino, en Portugal. Yo creo que las cooperativas en ese sentido estamos preparadas. Tenemos claro el reto que afrontamos y, lógicamente, en este camino estamos. Tenemos ejemplos con nombres y apellidos. Tenemos la cooperativa más grande de ovino de toda Europa. Está formada por cooperativas de Extremadura y de Andalucía. Tenemos prácticamente la única cooperativa de comercialización de vacuno de carne en España. Está formada por cooperativas de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Andalucía y una parte de convenio con una cooperativa portuguesa. Creo que estamos en el camino. Nuestras cooperativas, la comentaba antes la consejera, Viña Oliva, tiene acuerdos de comercialización con cooperativas andaluzas. Las cooperativas, en general, de casi todos los sectores, tenemos acuerdos de colaboración con otras comunidades, y es que hay muchas formas de colaborar, no solo con integración, que sería lo ideal, o con fusiones, pero yo creo que el acuerdo cooperativo es la base fundamental de la integración futura. Es decir, tenemos muy claro en cooperativas, y creo que en eso la consejera y todo su equipo de trabajo ha estado siempre de acuerdo con nosotros en que las fusiones tienen que ser por convencimiento y no por imposición. Entonces, es un trabajo que hay que hacer desde la base hacia arriba y no desde arriba hacia la base. Ya hemos tenido suficientes fracasos por imponer fusiones. Yo creo que la fusión tiene que ser por convencimiento, y ahí estamos trabajando. En la parte que me preguntabas del decreto de venta directa, será aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno y se dará debida cuenta de él, y es otra de las modalidades de venta. Es decir, no nos podemos olvidar de la comercialización, del comercio exterior, no nos podemos olvidar de lo que ha pasado en este año y cómo distintas cooperativas y distintas empresas han trabajado muchísimo la venta online, y cómo la propia consejería tiene su directorio de venta online, y este es el otro decreto. Y en lo que comentabas antes, que ha dicho Ángel, una cosa son los fondos de reactivación y resiliencia del Gobierno de España, y otra cosa son los fondos Next Generation para FEADER, también nuevos, que tiene la Consejería de Agricultura, que en este año 2021, como os he dicho, sacará 25 millones de euros para incentivos agroindustriales y 16 millones de euros para la modernización de las explotaciones agrarias. Esos son nuevos fondos, pero que son también Next Generation y que vienen específicamente para el programa de desarrollo rural, donde las cooperativas formarán parte, lógicamente, con sus proyectos a presentar. Muchas gracias. Canal Extremadura Televisión. Buenos días. Yo quería, ha comentado el presidente de cooperativas que nunca antes se había producido un crecimiento tan grande como el actual de las cooperativas. No sé si podría cifrar ese crecimiento. Lo resumo fácilmente. En los últimos datos económicos que tenemos, superamos los 1.300 millones de facturación, tenemos más de 33.000 socios, tenemos prácticamente 200 cooperativas que forman parte directa o indirectamente de la Unión de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, y estamos empleando directamente a más de 3.500 personas. Yo creo que son cifras que demuestran la fortaleza del cooperativismo extremeño, y que, lógicamente, y según los datos que vamos teniendo de nuestras cooperativas en el observatorio, en el 2020 esas cifras, a pesar de la crisis, puede que se incrementen. Quiero decir que el crecimiento es exponencial. Yo
estamos en el camino y creo que es un dato muy significativo. La facturación sigue creciendo año tras año y eso solo demuestra que nuestras cooperativas van hacia adelante. Pero no solo crecen la cifra global por nuestras cooperativas, también es verdad que hay cooperativas que prácticamente están vegetando o no están haciendo nada, con las que tenemos que hacer muchísimo trabajo, pero casi todas las cooperativas significativas de Extremadura han subido en facturación y eso es un dato muy relevante del trabajo que se está haciendo en el cooperativismo extremeño. ¿Alguna cuestión más? Óscar Bailador, de Radio Nacional, vuelve a preguntar. A raíz de la pregunta de la compañera, me indicaban que en este plan lo principal era la sostenibilidad. Dicen que incluso están facturando más, pero a la vez los propios agricultores y ganaderos siguen demostrando o siguen protestando porque no se les paga lo adecuado o lo que ellos creen adecuado por sus explotaciones. Siguen quejándose de la falta de rentabilidad. Eso implica que tampoco sus hijos no les animan a seguir. Entonces, claro, facturan más, pero a la vez hay menos rentabilidad, o por lo menos eso es lo que dice. Me gustaría saber un poco esa postura, esa dicotomía por parte de Ángel. Y a raíz de eso también, esa rentabilidad le quería preguntar por si ya se nota en el comercio exterior que los aranceles de Estados Unidos se hayan eliminado durante 6 meses, que es lo que la última noticia que tenemos con el nuevo gobierno de Biden. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Óscar. Te comentamos. Mira, no solo ha subido, como bien decía Ángel, la facturación, sino también las exportaciones. Y eso es fundamental. Y cuando hablamos de la escasa rentabilidad de las explotaciones, estamos hablando que el modelo cooperativo, precisamente, lo que hace es unir. Y en la Comisión de Estudios de la Asamblea de Extremadura de Precios del Campo, en la que se llega además a una conclusión por unanimidad de los 3 grupos parlamentarios presentes en dicha comisión, Unidas Podemos, el Grupo Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Socialista, queda claro que la única posibilidad para rentabilizar económicamente las explotaciones es la unión en cooperativas o en organizaciones de productores de frutas y hortalizas como las OPFH. Y ese es el modelo. Un agricultor o ganadero solo vendiendo no es posible en este mercado actual. Y en lo que comentabas del tema de las exportaciones. En este año 2020 el ascenso de las exportaciones extremeñas ha sido un 1,7% con respecto al 2019, si bien han caído un 3,2% con la referencia a Estados Unidos. Aún así, con los aranceles existentes, han subido las exportaciones de aceitunas verdes, de queso, de naranjas y de aceite de oliva. Esperemos que con esta nueva publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la anulación, de momento provisional, de los aranceles de Estados Unidos, hagan que nuestras exportaciones a Estados Unidos mejoren. Pero también tenemos que tener en cuenta que las exportaciones a Estados Unidos representan dentro de las exportaciones de Extremadura un 4%, ¿vale? Pero está claro que la política comercial no puede ir en contra de la política agroalimentaria ni de los productos agroalimentarios. Y en esa línea es en la que está trabajando el Gobierno de España junto con los países de la Unión Europea, la propia presidenta de la Comisión Europea y el presidente de los Estados Unidos. ¿Una cuestión más? Pues creo que hemos finalizado. Muchas gracias por su intervención y a los compañeros por seguir esta comparecencia. Buenos días. Muchas gracias. Gracias.